Vale. Bueno, pues si queréis voy empezando, ¿vale, Víctor? Sí, por mí estupendo. Venga, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Belén Cazalla, ya algunos me conoceréis. Soy la responsable en la provincia de Cádiz del proyecto Hacia Más Empresas, que es de la Confederación de Empresarios de Andalucía, financiado con la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, que hace 2 días, creo recordar, ha cambiado, salió en el boletín, y ahora es la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad. La verdad es que cada vez los nombres son más largos, pero bueno, Mm. no nos ha dado tiempo de poder cambiar el logo, pero ya para la siguiente pues los podremos poner bien en pantalla. No sé si conocéis más o menos el servicio que damos a través de este proyecto de la Confederación de Empresarios, pero se trata de un proyecto de fomentar la cultura del emprendimiento, que es tan necesaria en nuestra provincia de Cádiz. Una de las patas importantes de este servicio que damos es el servicio de asesoramiento, ¿vale? Tanto para emprendedores como para empresas de nueva creación, y en la que se incluye como apoyo técnico, asesoramiento en trámite, información sobre líneas, ayuda, etcétera. Y también otra de las patas de este proyecto son las actividades, que son, bueno, pues la realización de todos estos seminarios, de jornadas, que en principio han sido presenciales, pero bueno, este año por las circunstancias pues estamos en el formato webinar, que es verdad que para algunos es mucho mejor y para otros pues bueno, no es tan bueno, pero por lo menos podemos seguir haciendo actividades que puedan favorecer a la economía y el emprendimiento en la provincia. Hoy nos hemos reunido aquí para hablar sobre un tema que ahora mismo es bastante importante, porque nos hemos centrado sobre todo en el COVID, en la crisis económica, en qué es lo que va a suceder, pero una vez que ya se ha pasado todo esto, ahora tenemos la segunda pata, como dice Víctor, que es el confinamiento, los ERTE, cómo nos está afectando a las empresas y a los equipos de trabajo todo este tema de incertidumbre. Para eso hemos contado con Víctor Pacheco Bernal. Víctor es colaborador de la Confederación desde hace ya bastantes años y no voy a hablar mucho de él porque él tiene en su presentación su propia definición, pero bueno, informador, coach, tiene una experiencia muy dilatada de más de 9 años en desarrollo directivo de empresarios de mandos intermedios y es director de la consultora Activa Talento. Colabora con la Universidad de Cádiz, Sevilla, Málaga y aparte también colabora con la Fundación Cruzcampo. Y no os entretengo más porque prefiero que el poquito tiempo que tengamos sea aprovechado por Víctor. Y lo único comentaros que os va a llegar cuando finalice toda esta sesión un correo electrónico con un cuestionario de evaluación para que valoréis este seminario. Es importante porque en función de eso vemos todos los temas que os interesan y qué es lo que os ha gustado o no os ha gustado, ¿vale? Pues muchas gracias y Víctor, muchas gracias por tenerte con nosotros y te dejo la palabra. Ay, y Estupendo. perdonad, no he presentado a mi compañero Manuel Gómez, que es el director de servicios empresariales. Manuel, que es sobre todo el que acompaña a las empresas en el asesoramiento de ayudas, incentivos y cualquier información. Para cualquier cosa también lo tenéis disponible, ¿vale? Y listo, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias antes que nada por estar ahí, por invertir vuestro tiempo en estar aquí con nosotros. Y yo, como digo siempre, estoy para ayudar y os prometo dejarme la piel para que este tiempo que habéis decidido invertir aquí, que hoy es un día peculiar porque empiezan los coles, entonces que este tiempo sea lo más útil, fructífero y productivo posible para vosotros. A ver, vale. Belén ya me ha presentado un poco. Soy el director bueno, me llamo Víctor Pacheco, soy el director de Activa Talento, es una consultora dedicada al desarrollo directivo. Para que lo entendáis, básicamente llevo 10 años haciendo formaciones in company relacionadas sobre todo con aspectos o temas de inteligencia emocional, gestión de conflictos y sobre todo liderazgo y gestión de equipos. También he estado haciendo programas de coaching ejecutivo, que son programas de entrenamiento individual para ayudar a directivos y empresarios a mejorar, corregir ciertas capacidades o incluso para preparar a futuros directivos antes de promocionar a ese cargo de responsabilidad. Y también trabajo con empresas familiares cuidando dos aspectos muy importantes como son el relevo generacional, que es un aspecto crítico en cualquier empresa familiar, y también la
profesionalización de la gestión de las personas. Es decir, el ayudar, el gestionar personas y equipos de una manera profesional, es decir, que podamos conseguir un equipo comprometido, sólido, implicado, etcétera. Si veis y si miráis mi página web y sobre todo mi perfil de LinkedIn, que es lo que utilizo más, vais a ver que en los últimos años me he focalizado muchísimo en el sector turístico, que es precisamente el que más ayuda necesita en estos tiempos, pero no he dejado de trabajar y sigo trabajando con otros sectores, sector industrial, marítimo, portuario, en Algeciras, etcétera, etcétera. Y cómo a todo el mundo le ha afectado el tema del virus, a mí también, y yo he aprovechado todo este confinamiento para hacer la transformación digital. Y aquí os anuncio también de que ya tenemos 2 programas de liderazgo totalmente digitalizados online que hemos lanzado este mes de septiembre con un descuento o una beca del 50%. Deciros, os digo ya, que para cualquier tipo de consulta, para cualquier tipo de aclaración, que estoy totalmente accesible, podéis llamarme o podemos organizar una videollamada de 15 a 30 minutos para solucionar cualquier pregunta o duda que surja hoy del webinar o para incluso valorar la situación personal de cada uno de vosotros y valorar si os puedo ayudar en algún aspecto. Para contactarme, ahí está el enlace a LinkedIn, que es el perfil que más utilizo, y también el enlace a la página personal, porque la de Activa Talento es una página que está ahora en modo actualización, entonces no está visible, ¿vale? Entonces que sepáis que la mejor manera de contactarme sería a través de LinkedIn y a través de la página personal de Víctor Pacheco Bernal. ¿Qué deciros también de, oye, aparte de lo que soy, también dejar muy claro qué es lo que no soy? Y quiero dejar claro que no soy un gurú, no soy un experto, ni siquiera soy un psicólogo. Yo soy un ingeniero, soy un apasionado del funcionamiento de las personas, de las emociones y de lo que yo llamo la ciencia del éxito. Es decir, me encanta estudiar a personas que tienen mucho éxito, ya sea en el mundo empresarial o en el mundo deportivo, aprender de ellos y transmitir esos conocimientos al mundo empresarial. Y como uno de los mentores que tengo, que es Bruce Lee, igual nadie lo conoce, siempre tengo esa filosofía de él, de oye, no creeros ni una palabra de la que voy a compartir con vosotros hoy sin ponerlo en práctica, sin cuestionarlo, sin ponerlo a prueba, ¿vale? Pero al final yo voy a compartir herramientas, voy a compartir experiencias, pero os invito a que lo pongáis a prueba y que no os lo creáis directamente. Expectativas. Tengo que reconoceros que cuando estuve hablando con Manu y Belén a principios de verano y estamos planteando el tema del webinar, el título de este webinar es realmente el nombre del programa de liderazgo, ¿no? Y es un título que puede dar lugar oye, gestión de emociones, personas y equipos. Me he dado cuenta la semana pasada cuando iba a preparar la presentación que el título podía sonar a demasiado ambicioso. Entonces, quería aclarar que en este webinar, en esta formación, en esta horita que vamos a compartir hoy, me voy a centrar en los 2 temas para mí más importantes en estos momentos, que son el tema número 1 para mí, la salud emocional. Salud emocional, y fijaros que pongo sin químicos, es decir, cómo poder cuidar nuestra salud, cómo aprender a gestionar la presión, el estrés sin tener que recurrir ni a ansiolíticos ni antidepresivos, porque, ojo, hay expertos, y que ya lo he publicado por LinkedIn, hay expertos ya vaticinando que la próxima pandemia será la pandemia emocional, por una serie de factores que vamos a hablar a continuación. Entonces, el aprender a cuidarnos, a gestionar las dificultades, las preocupaciones, a tomar decisiones difíciles, es vital, sobre todo para un mundo. Es decir, yo que trabajo con asociaciones de directivos, asociaciones de empresarios, y siempre me llega la misma noticia. Oye, los empresarios y los directivos están muy acostumbrados a aguantar, a guardarse las cosas dentro. Y prácticamente, es decir, no piden ayuda hasta que están a punto de explotar. Y eso es algo típico de nuestra cultura española, de que prácticamente no acudimos al médico hasta que estamos rabiando y muchas veces cuando ya uno va tan tarde,
el daño puede ser irreversible. Y esto lo digo con el corazón. Me da mucha pena cuando empiezo a trabajar con algún empresario o directivo que ya tiene un problema de salud grave precisamente porque no le ha metido mano a tiempo. Entonces, para mí, aprender a cuidarse y evitar este tipo de situaciones es clave, y sobre todo en el entorno en el que nos estamos moviendo. Y la segunda cosa fundamental es la gestión de plantillas del equipo, porque ya hemos pasado un confinamiento, una situación bastante dura, donde yo he podido comprobar por el trabajo con mis propios clientes la cantidad de errores que se han cometido, algunos de ellos que son imperdonables para la plantilla, ya los pondremos en relevancia. Entonces, yo lo que quiero hacer aquí hoy también con vosotros es compartir un caso real, que no es un caso que me he inventado, es un caso que voy a publicar dentro de un par de semanas en LinkedIn a la propia directiva narrando esa situación. Y entonces quiero compartir ese caso real para analizar entre todos los errores y los aciertos, de manera que ante la posibilidad de un posible confinamiento o de una vuelta en masa de nuevo al teletrabajo, que no volvamos a cometer esos errores y que sepamos qué es lo que podemos hacer para cuidar no solamente a nosotros, sino cuidar lo más importante, que son las personas que son el equipo. Entonces, eso es un poquito el objetivo de hoy. Y quiero también dejar claro que no voy aquí a compartir herramientas innovadoras, nada fuera de lo común, sino que lo que voy a hacer es básicamente compartir sentido común que aún a día de hoy y en el entorno en el que nos estamos moviendo, sigue siendo el menos común de los sentidos. Entonces, esto es algo que siempre merece la pena recordar, puntualizar y reforzar todas las cosas que vamos a ver hoy. Dinámica. Quiero que sepáis varias cositas. Bueno, todo el mundo, a mí me encantaría que pudierais tener los micrófonos abiertos y que pudierais interactuar conmigo, pero evidentemente somos tantas personas que esto sería un caos, entonces los micrófonos están cerrados, pero ahí hay un chat que lo va a estar vigilando Belén, también Pedro, y os pido por favor que todas las preguntas que os vayan surgiendo las vayáis anotando en el chat para que luego en el turno de preguntas se puedan resolver, e incluso yo le he pedido a Belén y a Pedro que luego todas las preguntas que haya en el chat me las pasen para que si no da tiempo a verlas en el día de hoy, yo me voy a ocupar de posteriormente a través de las redes sociales publicar las principales preguntas que haya tenido en este webinar y las respuestas para ir aclarando cualquier situación o duda que vaya saliendo aquí. Que sepáis también, como ya ha dicho Belén, que tanto esta presentación, este PowerPoint que estoy utilizando, como esta sesión está siendo grabada y entonces esto se va a publicar posteriormente en la página web de la CEA y lo vais a tener a vuestra disposición. Y os vuelvo a reincidir. Después de todo, es decir, estoy totalmente accesible para que cualquier duda que queráis consultar directamente conmigo de manera personalizada y confidencial, podáis hacerlo sin ningún tipo de reparos, ¿vale? Empezamos directamente con el bloque para mí importante, que es lo más crítico de hoy. Es decir, si salimos de aquí hoy con 3 ideas claras de cómo cuidarnos, de cómo gestionar nuestra salud emocional, yo con eso ya me doy por satisfecho. Y lo primero es destacar la importancia que tiene a día de hoy el cuidar nuestra salud emocional. Hay una palabra, es decir, la palabra VUCA o el entorno VUCA, que esto yo lo conocí hace un par de años, pero realmente esto es algo que lleva ya muchísimo tiempo hablándose, pero que los expertos coinciden que ahora más que nunca vivimos en ese entorno VUCA. VUCA son siglas en inglés, para el que no sepa. La V se refiere a la volatilidad. Volatilidad se refiere a la velocidad de los cambios. Yo en todas las formaciones que hago in company explico siempre que el mayor cambio que se ha producido en el mundo en los últimos 50 años es precisamente la velocidad del cambio. Ojo a lo que estoy diciendo, la velocidad del cambio en el mundo es el mayor cambio que se ha producido. Y ahora con la pandemia esto se ha multiplicado aún todavía más. Entonces estamos en un entorno extremadamente volátil. La U se refiere a la incertidumbre, que ha sido la palabra de moda del año con el COVID. Es decir,
Nadie se plantea planificar porque no sabe qué va a pasar mañana. La C se refiere a la complejidad evidentemente, al cambiar todo tan rápidamente, hace mucho más complejo, pues imaginaros, ¿no? Los protocolos que hay que implantar y tal, pero para mí la C también significa competitividad, es decir, estamos en un mundo altamente competitivo que hay que tener en cuenta. Y la A se refiere a la ambigüedad, y la ambigüedad la podemos interpretar, todo el mundo hemos sufrido la ambigüedad del gobierno a la hora de lanzar políticas, directrices, que cada uno interpretaba de una manera distinta, y eso era un quebradero de cabeza permanente. Entonces, lo primero que quiero recalcar es que estamos en un entorno que hay que entender en el entorno en el que vivimos, y que ese entorno genera una presión, que por eso es tan importante aprender a gestionar esa presión para reducir los niveles de estrés y de ansiedad por nuestra propia salud. Hace un par de días, un compañero experto, para mí una fuente muy fiable, me recomendó un libro que habla precisamente de los entornos VUCA, se llama Vida Líquida, y el autor es Zygmunt Bauman. Me lo ha recomendado, yo no he tenido oportunidad de leerlo, he leído recomendaciones, pero es un libro que habla de estos entornos y de cómo moverse en estos entornos. Tanto Vida Líquida como el segundo libro, Miedo Líquidos, son dos libros altamente recomendables para entender el dónde estamos a día de hoy. Segunda cosa, ya he dicho, no voy a repetir, que la próxima pandemia, ya lo dicen los expertos, es la emocional de tantas crisis y tantas cosas que estamos sufriendo. Y los expertos, para gestionar todo este entorno de incertidumbre, de volatilidad, de ambigüedad, nos recomiendan una serie de pautas que precisamente son las que voy a trabajar hoy con vosotros. Una, oye, no guardarse las cosas dentro, no sufrirlas, no esperar, no contenérselo, pedir ayuda, por favor. No dejar que esto al final se agrave y sea demasiado tarde. Segundo, los expertos nos dicen que hay que aprender a aceptar, aprender a perdonar. Y precisamente la palabra aceptar es una palabra que vamos a ver ahora, porque tiene un poder impresionante, aparentemente una palabra que tú dices, ¿aceptar? ¿Eso qué significa? Bueno, pues aprender a aceptar es súper importante, y también aprender a hacer introspección constructiva. Introspección constructiva es, oye, cuando uno empieza con la ansiedad, con el estrés, comienza una batidora mental que genera una tensión, que genera un agotamiento, que es brutalmente dañina. Bueno, pues en vez de dejarte llevar por esa batidora mental, aprender a tú construir, a mirarte, a preguntarte, pero constructivamente, a manejar tu cabeza, eso es súper importante. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy precisamente. Y empiezo por el primer punto, la palabra aceptación. Es una palabra que llevo tiempo estudiando, y para mi sorpresa, la semana pasada conocí a un autor, Gerardo Smedlin, con el término aceptología. Cuando lo leí me pareció, fijaros lo bonito de la aceptología, la ciencia que nos libera del sufrimiento. Es decir, aprender a aceptar, quiero que entendáis que te da el enorme beneficio de reducir el sufrimiento en tu vida. Si aprendes a aceptar, vas a reducir muchísimo el sufrimiento en tu vida y vas a poder vivir una vida mucho más plena y más feliz. Pero esto de aceptar, bueno, y una cosa, es decir, el ensayo que tiene este autor lo tengo en PDF, y cualquiera que quiera un poquito indagar sobre este término aceptología y todo lo que conlleva, me puede enviar un correo electrónico, me puede llamar por teléfono y se lo envío sin ningún tipo de problema. Entonces, para entender lo que significa realmente la palabra aceptar, vamos a ver una cosa que sí realmente es mucho más conocido, que es el duelo y las 5 fases del duelo. Y tú dices, oye, ¿el duelo qué tiene que ver? El duelo, todo el mundo lo asocia, al final el duelo es como nuestra forma de reaccionar o de gestionar o de adaptarnos frente a una pérdida. Una pérdida que normalmente la tenemos asociada a la pérdida de un ser querido. Pero cuando hablamos de duelo, también sufrimos duelo frente a la pérdida, por ejemplo, de un puesto de trabajo, o frente a la pérdida o tener que cerrar una empresa, que para muchos empresarios la empresa es como si fuera su propio hijo. Entonces, el duelo es, para mí, fijaros, la definición de duelo que yo tengo, para mí el duelo es el periodo de tiempo que tardamos
que tardamos en aceptar lo que ha sucedido y empezamos a centrarnos en crecer y adaptarnos a esa circunstancia, a ese entorno. Entonces, el duelo, es decir, en esas 5 fases del duelo que todo el mundo conoce, aquí vamos a ver precisamente dónde está la palabra aceptación. Está ahí la negociación, la rabia, la negación, la depresión y la clave es la aceptación que está ahí, es el último eslabón y para mí es el eslabón que marca la diferencia, porque la aceptación es la llave que nos libera del sufrimiento, es decir, cuando aceptamos lo que ha sucedido, es cuando comenzamos a empezar a adaptarnos y a construir y a crecer como personas. Todo el tiempo anterior es tiempo de sufrimiento. ¿Vale? Está demostrado que estas 5 fases que están ampliamente, es decir, internacionalmente reconocidas, evidentemente no todo el mundo pasa por esas 5 etapas ni en ese orden, pero lo normal es que la mayoría de la gente pase por ahí y lo que sí está claro es que la aceptación siempre es el último eslabón. Y para entender igualmente la importancia de la aceptación, os pongo aquí a un icono, a un referente en el mundo empresarial, un icono, un referente de lo que es la fortaleza mental, de lo que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de levantarse. Y para mí, Rafa Nadal es un embajador de la aceptación. Yo llevo años estudiando a Rafa Nadal y simplemente hay que ver sus entrevistas y cómo él explica su forma, su concepto de aceptación. Rafa, todo el mundo lo conoce, es un animal competitivo, es una persona que le gusta ganar siempre. Pero lo que marca la diferencia entre Rafa y otros deportistas es su visión y su concepto sobre la victoria y la derrota. Es decir, Rafa acepta y entiende y respeta que en el juego la victoria y la derrota, los errores son aspectos naturales de la vida. Es decir, cuando tú juegas un partido, eso es algo natural. No tiene sentido perder el tiempo lamentándote por una derrota. Lo importante y lo que marca la diferencia de las personas de éxito como Rafa es que utilizan las derrotas y los errores para aprender y para construir y para crecer. Y esa es la clave. Pero fijaros, oye, nuestra capacidad de aceptación, quiero que entendáis que esa capacidad de aceptación depende del concepto que tengamos de las cosas. Por poneros un ejemplo, porque el concepto que tenemos de las cosas está muy influido por la cultura. Por ejemplo, aquí en España, el fracaso empresarial está pues visto pues como una mancha en tu reputación, en tu prestigio. Una persona que tiene que cerrar un negocio es como ya se le pone la etiqueta de fracasado, que qué malo. Es algo ya realmente horroroso, un drama realmente, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos, el fracaso, el tener que cerrar una empresa, no es absolutamente nada malo, al revés, forma parte del éxito. Y los mejores empresarios son los que han fracasado muchísimas veces, pero precisamente han aprendido de cada fracaso y se han levantado y se han hecho más fuertes. Entonces, tienen un concepto, entienden el fracaso como algo natural, como algo que forma parte del éxito y como la moneda que te va a ayudar a hacerte más grande. Entonces, es un concepto totalmente distinto al concepto de derrota, de desprestigio, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el concepto que tenemos de las cosas nos influye en nuestra capacidad de adaptación. Y también otra cosa que quiero dejar muy, muy clara. No hay que confundir la palabra aceptar con la palabra resignarse. Aceptar significa entender y respetar que en la vida hay muchísimas cosas que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, el ser humano es el único animal en la Tierra que nace y tiene conciencia cuando nace y está en vida que se va a morir. Es el único animal que sabe que se va a morir. Entonces, porque la muerte es algo natural. La muerte, una muerte de un animal supone la vida y la posibilidad de supervivencia de otros animales. Entonces, la vida y la muerte son cosas naturales. Son cosas que hay que aceptar. No hay que resistirse a eso. Son cosas que hay que aceptar. Entonces, aceptar que eso está fuera de nuestro control, comprenderlo y respetarlo, eso te libera del sufrimiento.
La resignación significa, fijaros, abandonar tras luchar. Yo me resigno cuando no acepto lo que ha pasado, cuando decir, tengo una pérdida y yo no acepto esa pérdida, yo lucho con eso, sufro con eso, y al final, como me doy cuenta de que estoy luchando con algo que no tiene sentido, al final acabo rindiéndome, acabo exhausto y entonces ya acabo resignado. Pero la resignación, si os dais cuenta, la diferencia entre la resignación y la aceptación, en la resignación yo no estoy aceptando la realidad, yo estoy luchando contra la realidad, estoy luchando contra aquello que no puedo cambiar. Y eso es absurdo. ¿Vale? Entonces, que quede suficientemente claro la diferencia entre aceptar, que es básicamente entender que hay muchas cosas en la vida que no podemos controlar, y respetar eso. Y todo lo contrario, es decir, una vez que lo respeto y lo entiendo, sacarle partido constructivo. Y para esto, que sea, y tú dices, bueno, Víctor, ¿esto cómo lo podemos poner en práctica? Pues voy a poner aquí 3 citas, 3 frases sencillas que juntas a mí me han ayudado a aplicar la aceptación de manera mucho más sencilla. La primera frase, que posiblemente la habréis escuchado muchos, es la siguiente: el dolor es natural, el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiere decir esto? Oye, pues cuando sufrimos una pérdida, cuando tenemos una pérdida en nuestra vida, cuando perdemos a una persona o si cerramos la empresa o perdemos un trabajo, el dolor, es decir, la tristeza, la rabia, todas esas emociones que vamos a sentir son naturales, y el dolor que vamos a sentir ahí, evidentemente somos animales, es algo totalmente natural. Y todo el mundo va a sentir dolor y eso es normal. Lo que no es normal, o lo que depende, es el sufrimiento. Es decir, lo que no es normal es que podamos estar sufriendo y con dolor pues 6 meses, 1 año, o vivir amargado el resto de tu vida. Ese sufrimiento no tiene sentido. Ese sufrimiento es opcional. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entender que, oye, que es normal que cuando suceden las cosas mal, pues te puedas cabrear, te puedas poner triste, puedas llevarte unos días de mal humor, te ponga mal cuerpo, pero está en ti el aprender a levantarte, el aprender a construir, el aprender a evolucionar y adaptarte a esa situación y dejar de sufrir. Para entender eso todavía, o para reforzar ese concepto, otra cita todavía que explica esto de manera más sencilla. Es decir, preocuparse por cosas que no dependen de uno es una buena manera de ponerse enfermo. Es decir, esto es como uno de los principios de la gente altamente efectiva. Entonces, si ya entendemos que hay cosas que no dependen de nosotros, no tiene sentido luchar contra ellas, no tiene sentido malgastar tiempo y energía en ello. Es decir, lo más favorable para nosotros, lo más inteligente es aceptarlo rápidamente y centrarme en lo que sí depende de mí. Pongo un ejemplo, es decir, vivimos en estos meses, siempre estoy escuchando la queja continua del gobierno, que si las leyes, que van siempre a última hora, que no sé qué, que estamos como a expensas de lo que decide el gobierno o lo que deciden los otros gobiernos de otros países. Y eso es un calvario y un sufrimiento constante. Yo siempre me pregunto, oye, yo como persona individual, ¿tengo capacidad de influencia sobre lo que dice o lo que hace el gobierno? Realmente, siendo realista, yo puedo hacer presión a través de las patronales y tal, pero eso supone un esfuerzo y eso es un tiempo. Y normalmente eso tiene pocas, la práctica, el resultado es poco, es decir, no depende de ti, siempre estás, depende de terceras personas. Ahora, independientemente de lo que decidan los demás, lo que depende de ti en un 100% es tu decisión de qué decides hacer tú respecto a lo que hacen las terceras personas, respecto a los cambios del entorno. Es decir, si tú no puedes influir evidentemente, sobre las decisiones del gobierno, pero sí tú puedes decidir cómo gestionas tu empresa, es decir, cómo adaptas o evolucionas tu empresa para adaptarla precisamente a la situación actual. Oye, si yo acepto que la situación es esta, pues ahora voy a pensar en soluciones, porque fijaros, para mí esta tercera frase o cita es vital. Es decir, oye, los ganadores se centran en buscar soluciones, pasan de preocuparse por aquello que no depende de ellos a ocuparse
por aquello que depende de ellos. Es decir, los perdedores se centran o pierden el tiempo en quejarse, en lamentarse, pero todo eso es simplemente sufrimiento que no te aporta absolutamente nada. La gente proactiva se focaliza su tiempo en, oye, acepto lo que hay, esto no, oye, depende de mí, no depende de mí, acepto lo que hay y ahora me centro constructivamente mi tiempo en evolucionar, en adaptarme, en seguir adelante. ¿Vamos bien, Belén? Vamos bien, ¿no? Bueno, espérate, de tiempo a 11:30, vale. Segunda parte, salud emocional, la preparación, segundo aspecto. Es decir, el primer aspecto es la aceptación. La segunda parte es la preparación. La palabra preparar ya implica el hacer algo de manera razonada, de manera lógica. No es de manera caótica o impulsiva, que oye, estamos en un entorno totalmente cambiante y lo fácil es dejarse llevar por la corriente. Pararnos a preparar y sobre todo planes de contingencia, que ahora lo vamos a ver con más detalle. Para mí los planes de contingencia son una herramienta que sirven para, ojo, eliminar o reducir la incertidumbre y sobre todo respecto a nuestra salud, reducir la ansiedad y el estrés. Los planes de contingencia para mí son una herramienta de gestión emocional, una herramienta que nos sirve para gestionar la incertidumbre y la inseguridad, el miedo y las preocupaciones que genera. Vamos a verlo con más detalle. Es decir, aquí os hablábamos antes de la introspección y para que lo tengáis de manera práctica, voy a compartir aquí 5 preguntas de introspección, es decir, 5 preguntas que tú te puedes hacer a ti mismo para gestionar una preocupación, una dificultad, un miedo. La primera pregunta, aunque ponga ahí peligro y daño, la primera pregunta sería lo siguiente, oye, ¿qué es lo que me preocupa a mí en estos momentos? ¿Cuál es el peligro? Es decir, porque normalmente cuando yo tengo una preocupación, tengo un miedo por debajo y siempre está el ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si se cierra la empresa? ¿Y si me despiden? ¿O y si no cambia lo que sea? Bueno, pues ¿y si? La primera pregunta que tienes que hacer es identificar cuál es el peligro de lo que te está preocupando y cuál es la consecuencia o daño de que eso sucediera, ¿vale? Esa sería la primera pregunta, identificar qué es lo que realmente te preocupa. La segunda pregunta de introspección sirve para relativizar el peligro, es decir, oye, ¿qué probabilidades reales hay de que esto que me preocupa, de que este peligro se haga real? Para darle un sentido práctico, os voy a poner aquí 2 escenarios. El escenario de que se me pueda cerrar la empresa y el escenario muy típico ahora en estos tiempos de un posible conflicto con un socio o con un miembro de la familia, porque estamos en tiempos de crisis donde evidentemente en la empresa somos un equipo y frente a las posibles decisiones a tomar, normalmente hay discrepancia y diferentes criterios. Y como hay también diferentes temperamentos, pues siempre está la posibilidad de discusión y esto en las empresas familiares me lo encuentro muchísimo. Entonces, vamos a llevarlo a estos 2 contextos. Oye, ¿qué probabilidad real hay de que yo tenga que cerrar la empresa, por ejemplo? ¿Y qué probabilidad real hay de que yo pueda pelearme o discutir con un socio o con un compañero por tratar un tema de una decisión que tenemos que tomar en la empresa? Normalmente a mí me gusta aquí utilizar el 50%, porque un 50% dependerá del entorno, dependerá de lo que suceda afuera, pero el otro 50% siempre va a depender de lo que tú decidas hacer con ese entorno. Entonces, la tercera pregunta aquí es, oye, ¿de qué depende? ¿Cuáles son los factores? ¿De qué depende de que este peligro o esta preocupación, esto se haga realidad? ¿De qué depende de que mi empresa cierre? ¿O de qué depende que yo me pelee con mi compañero, con mi socio, etcétera, etcétera? Pues el 50% externo, pues te dirán, en el caso del cierre de la empresa, oye, pues el 50% depende evidentemente del entorno, de las decisiones del gobierno, del comportamiento de los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, pues, tienes que recabar información de todos los factores externos que pueden influir en esa situación. Pero por otro lado, tienes que mirar el 50% que depende de ti. Pero al final, oye, por mucho que suceda afuera, tú tienes la capacidad de tomar decisiones. Entonces, en el caso de cierre de una empresa, oye, el otro 50% depende de las decisiones que yo tome, de los cambios que decida emprender. En el caso del conflicto, pues que yo discuta con la otra persona va a depender
de qué le diga a la otra persona, de cómo se lo diga, de en qué momento se lo diga, de en qué lugar se lo diga. Pero aquí vamos desgranando un poquito, si os vais dando cuenta, esa situación, esa preocupación, la vamos desgranando en trocitos más pequeños para entenderla perfectamente. Y ahora entramos en las preguntas clave, que son las que nos van a ayudar a plantear acciones. Es decir, pues, la cuarta pregunta nos pide preparar soluciones preventivas, es decir, ¿qué puedo yo preparar ahora o hacer ahora para reducir la probabilidad de que ese peligro se haga real? Es decir, en el caso de la empresa, oye, ¿y si mi empresa cierra? Bueno, ¿qué podría empezar a hacer yo ahora para reducir la probabilidad de que mi empresa acabase cerrando? Pues evidentemente, si yo ahora en vez de quedarme pasivo y estancado y esperando sin mover el culo a ver qué pasa, si me pongo activo, si me pongo a recabar información del entorno, a ver qué hacen los referentes, a preocuparme, a pedir ayuda a externos, es decir, cuantas más cosas haga, posiblemente menos probabilidad habrá de que se acabe cerrando la empresa. En el caso del conflicto, es decir, si yo ahora, ¿qué puedo hacer para reducir la probabilidad de conflicto? Si yo ahora me pongo a pensar y preparar, oye, ¿cómo abordo el conflicto o esta discrepancia con la persona? Es decir, ¿cuál es el mensaje que debería de tratarle, de transmitirle a esta persona? ¿Cómo debería transmitírselo teniendo en cuenta la sensibilidad, el temperamento de esta persona? ¿Cuál sería el momento ideal para tener esa reunión? ¿En qué sitio sería el más adecuado para tener privacidad, para tener seguridad, para crear el ambiente que reduzca la posibilidad de una pelea, ¿vale? Entonces, todo eso son las soluciones preventivas. Pero para mí, igual que la aceptación era el último eslabón, el que marcaba, era el detalle que marcaba la diferencia, aquí, en la gestión emocional, esta última pregunta es la que marca la diferencia de la tranquilidad al estrés. Es decir, pensar en soluciones correctivas o plan de contingencia es como, ¿y si yo por mucho que prepare, al final acabo cerrando la empresa o acabo discutiendo? Es decir, aquí para preparar planes de contingencia requiere de que yo acepte que esa situación peligro pueda pasar realmente, y si yo acepto que eso pueda pasar, lo que voy a hacer ahora es preparar, pues, ¿qué podría hacer yo ahora? Es decir, ¿qué tendría que preparar yo ahora en frío para que si eso sucediera, yo tuviera más capacidad de reconducir la situación? Esos son los planes de contingencia. Es decir, si yo ahora me pongo a preparar, oye, pues mira, ¿qué tengo que cerrar la empresa? Pues lo acepto. Bueno, mira, pues me jodería un montón, me dolería muchísimo, pero bueno, si eso sucediera, lo acepto. ¿Qué tendría que preparar ahora? ¿Cómo podría yo recuperarme de eso? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo podría ayudar al equipo? ¿Cómo podría ayudar? Y me pongo ahora a preparar planes de contingencia, que todos hemos tenido que hacerlo para el tema de los protocolos COVID. Bueno, pues ¿por qué no lo voy a hacer con mi empresa? ¿Por qué no lo voy a hacer frente a un posible conflicto? Oye, ¿y si yo al final me estoy preparando esa posible discusión, pero por mucho que ya me he preparado, esta otra persona se ha cabreado, ha malinterpretado lo que yo le he dicho y se enfada? Bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, pues que discutamos, que se lleve un mes sin hablarme, lo que sea. Bueno, pues si pasa eso, lo acepto. ¿Qué tendría que hacer a continuación? ¿Qué podría hacer para reconducir esa situación? Y yo ahora me pongo a preparar todos esos escenarios y os puedo asegurar que cuanto más preparación haga para todas estas catástrofes o dramas imaginarios que tan solo están en mi mente, toda esa preparación lo que va a hacer es ayudarme a eliminar incertidumbre y por lo tanto eliminar estrés, generarme tranquilidad. Porque como esta cita que me encanta, fallar en la preparación es prepararse para fallar. La preparación, imaginaros cuando uno hace un examen, la preparación es lo que te da confianza y tranquilidad, te da esa paz mental, te da esa sensación de control. Ojo, sensación de control porque sabes cómo actuar o reaccionar en cada momento, ¿vale? Entonces, esto para mí sería la segunda clave de cómo gestionar la situación anímica actual. Primero, aceptar y segundo, pensar y preparar planes de contingencia. Y tercera clave fundamental, porque digo aquí una cosa muy importante, es decir, por mucho que aceptemos la realidad, por mucho que preparemos planes de contingencia, si luego no hago nada, me mantengo pasivo y no actúo, al final el estrés y la presión volverán porque no estoy haciendo absolutamente nada.
Es decir, el tener el coraje, la valentía de actuar a pesar del miedo es súper importante y es el planteamiento que yo pongo aquí. Ojo, fijaros, contra la frustración, la depresión y el cáncer. Y esto me voy a explicar, porque en todas las empresas hay problemas de conflictos, de decisiones difíciles, y yo me he encontrado ya en numerosas situaciones que todas estas situaciones difíciles que nos da realmente miedo a afrontar por la posibilidad de que salga mal, ¿cuál es nuestro error habitual? Pues que empezamos a torear la situación, empezamos a evitarla, empezamos a aplazar, caemos en la parálisis por análisis, caemos en excusarnos en que tengo miles de frentes abiertos que son urgentes, pero no importantes, para no hacer y no atender ese problema que realmente me está matando por dentro. Entonces, esto ya me lo he visto en muchas empresas. Hay empresas que tienen problemas familiares, que tienen problemas de decisiones importantes que tomar y las están continuamente toreando, aplazando, sin darse cuenta que toda esa tensión que están acumulando ahí. Yo ya he tenido casos dramáticos de personas con depresión, de personas que acaban con cáncer, ojo, tras años y años de aplazar, aplazar, bueno, y eso sin mencionar el desgaste en las relaciones. Entonces, os quiero dejar aquí muy claro que en la vida, es decir, aquí en la vida hay que aprender a afrontar las situaciones. La vida no se trata de huir de la tormenta, sino de aprender a bailar bajo ella. Es decir, lo peor que te podría pasar es que saliera mal, es que fracasara, es que cometieras un error. Pero lo mejor que te puede pasar de fracasar o de cometer un error es que puedes aprender y puedes evolucionar y puedes crecer. Si tú por miedo a ese error no lo haces nunca, lo peor que te puede pasar es que te vas a arrepentir de por vida, te conviertes en un fracasero. Lo único de lo que se arrepiente la gente es de aquello que no ha intentado por miedo. Y la consecuencia que tiene anímicamente en tu salud de estar continuamente comprimiendo y reteniendo toda esa tensión, y yo lo he visto, son enfermedades crónicas o irreversibles. Por eso os lo pido de verdad, oye, esto es una cosa súper importante en la vida, hay que aprender a afrontar, para eso está la preparación, cuanto más me prepare, más confianza y más valentía para afrontarlo, pero ojo, hay que afrontarlo. Y lo último que comparto, una cosa que aprendí, bueno, que lo leí ayer y lo comparto hoy con vosotros. He dicho antes el entorno VUCA. Bueno, pues ayer leí un artículo de un compañero, me lo pasó, de un tal Alberto Pascual. Alberto Pascual es un empresario, lo tengo aquí, es ingeniero, experto en management, experto en Fuerzas Armadas, fue oficial en las Fuerzas Armadas, es accionista en una empresa a nivel nacional de distribución de tecnología, Ingram Micro, y este hombre, bueno, es una de las empresas más importantes a nivel nacional, y este hombre tiene una relevancia y un prestigio a nivel nacional totalmente considerable, ¿no? Y este hombre escribió un artículo que tenéis ahí el enlace sobre la respuesta VUCA. La respuesta VUCA es, este hombre dice, oye, yo de mis conocimientos del management y sobre todo del tema de las Fuerzas Armadas, ojo, fijaros una cosa, en las Fuerzas Armadas, él aprendió, en las Fuerzas Armadas se aprende a tomar decisiones bajo presión cuando te estás jugando la vida, precisamente el entorno en el que estamos ahora. Bueno, pues con ese conocimiento él ha publicado un artículo donde ha dicho, oye, frente a un entorno VUCA, os propongo una respuesta VUCA. La respuesta VUCA, al final, me he dado cuenta, digo, oye, qué coincidencia que Alberto y yo coincidimos prácticamente en esto. Es decir, la respuesta VUCA, para él, la V significa visión. Es decir, la visión es algo siempre a largo plazo, es algo estable. Si somos conscientes, esta pandemia es una tormenta, es una marejada, es algo del momento, pero sabemos que va a pasar. Y eso produce caos e inestabilidad. Pero lo único estable es nuestra visión a largo plazo. Oye, tenemos un proyecto de vida, tenemos un proyecto empresarial y eso tiene una visión a largo plazo. No cometas, no te centres, no te dejes llevar por el cortoplacismo, no pierdas el control por todo el bombardeo de noticias, sino mantente centrado en el largo plazo y mantén esa visión que te va a dar esa estabilidad. Segunda parte, comprensión. Y ahí donde viene la comprensión, fijaros, lo que le llama comprensión, la U de understanding, de comprensión, es lo que yo le llamo aceptación. Es decir, oye,
entiendo, es decir, me centro en el largo plazo. Segundo, comprendo, acepto la situación actual y estudio, la analizo para entender todo el movimiento del mercado, cómo están surgiendo las cosas, para analizar cómo yo puedo actuar, ¿vale? Y qué decisiones puedo tomar, cuáles son las decisiones más inteligentes. Y luego la C, para él es la C de coraje, de valentía, esta que yo estoy diciendo de afrontar. Pero oye, yo primero me centro en el largo plazo, acepto lo que hay, me centro ahora en tomar decisiones, pero en afrontar esas decisiones, porque eso es lo que me va a permitir a mí superar esta situación, adaptarme, crecer y salir reforzado de esta situación. Entonces, fijaros que me pareció una cosa brillante de un empresario contrastado a nivel nacional y que coincide un poquito con la reflexión que estoy compartiendo con vosotros hoy. La importancia de mantenerse a largo plazo, de aprender, de aceptar, de ser valientes y tomar decisiones y aprender de ello. Entonces, esto es un poquito el primer bloque. Aquí, Belén, no quería decir, lo primero que quería preguntarte, ¿hay muchas preguntas ahora mismo por ahí acumuladas? Pues siento decirte que ahora mismo no hay ninguna. No sé si es que todo el mundo estaba embobado escuchándote y no le ha dado a la gente tiempo de preguntar algo. Vamos a dar un par de minutitos a ver si hay alguien que quiere preguntar algo o si prefieren esperar a la segunda parte. Esperamos, es decir, yo aquí mi intención de hacer una pausa era, aparte primero beber un poquito de agua, si no para mí me iba a desgastar yo también, era también, oye, de las preguntas que puedan surgir, pueden surgir preguntas que sean simplemente sencillas, que sean simplemente una aclaración, entonces si hubiera alguna pregunta de aclaración la respondía ahora, y si hay preguntas un poco más complejas, pues eso ya las dejabas para el final, pero simplemente ahora que quería ver un poco cómo va el tema de las preguntas. Si no, ahora cuando terminemos la segunda parte, abrimos turno de preguntas y ahí esperamos lo que sea necesario. Y si no, ya saben que me pueden preguntar a posteriori sin ningún tipo de problema. Nos metemos... Te comento, lo que están diciendo es que está muy interesante, ¿qué consejos daría a los empresarios de restaurantes? Preguntan. Pero consejo así a nivel abierto. A nivel abierto pone. Después te voy a decir alguna que haya un poquito más... ¿Cómo afrontar un error en el trabajo? ¿Afrontar la culpabilidad? Pregunta María José. Y después hay otra persona que pregunta sobre el plan de contingencia. ¿No crea esto estrés? O sea, el hacer un plan de contingencia. El estar planificando el futuro, dice que conlleva varias pinceladas de estrés. ¿Qué te parece a ti eso? Mira, la mayoría de la gente, yo decía que esa parte última es la que la mayoría de la gente evita, y la evita precisamente porque, oye, es como ponerse a plantear planes de contingencia conlleva imaginar que ese escenario dramático o crítico para ti sucede, ¿no? Y es como lo típico que yo cuando la gente dice, ay, eso me da miedo, uy, uy, yo no quiero pensar en eso, yo no quiero pensar en eso, porque, oye, pensar en algo negativo te genera estrés, ¿vale? Pero, oye, evitar pensar en eso, lo que hace es mantener el estrés de manera permanente, porque te quedas con el desconocimiento de cómo actuar. Tú dices, oye, mejor que no pase, pero ¿y si pasa? Bueno, pues ya entonces me lo plantearé. No, aquí lo que estamos diciendo es que lo que te va a aportar, oye, está claro que afrontar o pararte a imaginarte esa situación, pues al principio te va a causar dolor, te va a causar estrés, eso es natural, como la culpa, no pasa nada, lo aceptamos, pero ahora que estás ahí, fíjate, la ventaja que tiene de hacerlo ahora es que tú ahora, es decir, eso no es real, solamente es algo imaginario, y como no es real y solamente está en tu imaginación y tú ahora mismo estás tranquilo, calmado, es decir, tú ahora tienes más capacidad de creatividad, de pedir ayuda, y de poder pensar en soluciones para que si en caso hipotético mínimo de que eso sucediera, tú te sentirías totalmente segura y capacitada. Oye, si eso sucediera, pues mira, ya tengo un plan B, tengo un plan C, tengo un plan tal, que me dan tranquilidad. Esto es como una cosa tan sencilla de que los analistas financieros, los expertos en temas financieros, están recomendando, oye, mira, que como el tema del, y fíjate qué cosa tan dramática, ¿no? Están recomendando de que en estos tiempos, donde evidentemente está subiendo los niveles de estrés, de depresión y tal, están aconsejando a los empresarios que preparen sus testamentos, que lo dejen todo amarrado, sobre todo en empresas familiares,
para no dejarle, para que en caso hipotético, nadie quiere pensar en eso, evidentemente, tú dices, sería una locura, pero es que por evitar, y eso pasa mucho en las empresas familiares, oye, esto que me da tanto miedo afrontarlo que mejor no lo hago. Si no lo hago, ¿tú sabes el marrón que le estás dejando a la gente que tú más quieres? ¿No sería más sencillo ahora a preparar un testamento, que eso no cuesta absolutamente nada? Y cuando suceda, si sucediera, tú tienes la tranquilidad de que tú has hecho tu parte, tú has sido responsable. Entonces, para mí el plan de contingencia al principio te puede generar la falsa percepción de estrés, pero te puedo asegurar, y lo hace la gente de éxito, que pararte a pensar y construir un plan de contingencia te da una tranquilidad brutal después, porque es como, imagínate, ¿no? Te viene una abeja, ¿no? Y cuando te viene una abeja te dices, ay, Dios mío, si tú no sabes qué hacer cuando ves una abeja, si tú no sabes cómo actuar, te asalta el miedo que te pique y puedes salir corriendo, puedes cometer errores. Si tú ya sabes que frente a una abeja lo que tienes que hacer es mantenerte calmado, tranquilo, quieto, pues evidentemente la abeja pasa de largo y no pasa nada. Entonces, esto es básicamente proyectar el futuro, anticiparte y ahora aprovechar la calma, la serenidad y el tiempo que tienes disponible para anticipar y preparar planes de contingencia, plan B, plan C, tal, que cada plan que prepares te aseguro de verdad que si lo preparas bien, te van a dar una tranquilidad, una sensación de control, que eso es como, me quito un peso de encima. Igual que la culpa, aquí relacionado con la compañera, la culpa es una emoción que sentimos frente a la percepción de haber cometido un error, de haber hecho daño. Y la culpa es una emoción que sentimos frente a algo que ya ha ocurrido. Entonces, si queremos liberarnos de esa o si queremos gestionar esa culpa, la culpa lo único que nos está pidiendo, es decir, nos está avisando de ese error, de ese daño, para que nos paremos a pensar en cómo repararlo. Entonces, lo primero para gestionar una culpa, lo primero que hay que hacer es aceptar que ese error se ha cometido, somos humanos, que ese daño lo podemos haber cometido, no pasa nada, y que ahora nuestro esfuerzo, nuestra energía, se debe centrar en cómo repararlo, en cómo ayudar, oye, el error, y en aprender sobre todo ese error para no volverlo a cometer. Si tú focalizas tu energía, tu atención de lo negativo, de lo malo, a construir, a lo positivo, a ayudar, te puedo asegurar que esa culpa deja de ser una batidora mental y se convierte en algo que te libera, que te genera positivismo, buenas sensaciones, etcétera, etcétera. Vale, Víctor, y la última, que bueno, comenta Mariló, que cuando se retrasan mucho las cosas, me imagino que decisiones y comunicación, dice que puede ser porque las personas que tienes que comunicar algo son poco receptivas, que dice que es muy difícil hablar con gente con la que se lo toma toda la tremenda, que cómo se puede acceder a ese tipo de personas. Evidentemente, hay muchas situaciones en empresas, y yo mismo las he vivido, de personas que son muy cerradas, personas que son muy temperamentales y personas que se aferran a lo conocido. Hay una cosa que se llama la trampa del éxito, o la trampa era algo así, pero la gente que más, los empresarios y los directivos que más están sufriendo en esta crisis son aquellos que tuvieron éxito en el pasado y que por lo tanto no quieren cambiar, se aferran, si toda la vida esto ha sido así, ¿por qué voy a tener que cambiar ahora? Entonces, tratar con ese tipo de personas que son menos flexibles emocionalmente es evidentemente más complejo. Pero la clave aquí, esto sería, tendríamos que ver la formación y resolución de conflictos, pero aquí la clave, yo siempre tengo todo el mundo conoce esa cita de que dos personas no discuten si una no quiere. Yo eso le di la vuelta y para mí, lo he aprendido, para mí dos personas pueden dialogar si una sabe cómo hacerlo. Entonces, por muy difícil que sea la otra persona, por muy compleja, por muy temperamental, en ti está la capacidad de aprender a fiar. Es que es lo mismo, es decir, igual aquí el entorno, el problema que tenemos, lo complejo es la persona. Y lo que tenemos que aprender es el cómo adaptarme, cómo adaptar mi comunicación, cómo adaptar mi mensaje a esa persona para conseguir superar su resistencia, para conseguir superar sus miedos. Que cuando una persona, fijaros, cuando una persona se niega a abrirse es porque tiene miedo a perder la razón. Y simplemente, entonces, cuando tú entiendes eso, que la persona que tiene delante tiene miedo, que la persona muchas veces no sabe expresarse, y entiendes todo eso, te sientes más calmado y empiezas a ver, y esto se trata de decir, aquí no hay recetas, esto es un arte, esto es, al final tratar con personas, cada persona es un mundo. Entonces se trata de aquí de aprender a
tratar y dialogar con esa persona. Evidentemente hay pautas, hay herramientas y hay formación para eso que lo hago dentro de las empresas y lo hago en el programa de liderazgo también. Pero bueno, por lo menos que sepáis que la clave, es decir, el poder no lo tiene la otra persona, sino que el poder lo tenemos nosotros. Es decir, en nosotros está la capacidad de adaptarnos y aprender a tratar con ese tipo de personas difíciles que las hay en todas las empresas. Vale. ¿Vale? Listo. No Listo. hay más preguntas. Vale. Pasamos a la tercera, a la segunda parte de tiempo. Nos hemos comido un poquito de tiempo. Voy a ver esto ya un poquito más rápido. Esto lo quiero ver de manera incluso más relajada. Gestión de plantillas. Aquí solamente quiero compartir con vosotros, lo dije, un caso real de una empresa. Ha salido ahí ante una pregunta de empresarios de restaurantes con los que trabajo muchísimo, ¿no? Y el caso que voy a compartir ahora es de una empresa del sector turístico. El objetivo de lo que voy a compartir es que sepamos o tengamos algunas pautas de qué hacer, cómo gestionar los equipos en estos momentos tan difíciles para, en vez de que se alejen de nosotros, en vez de perderlo, conseguir lo contrario, cerrar, formar equipos, cohesionarnos. Eso para mí es el objetivo de lo que quiero trabajar con vosotros o ver con vosotros aquí. Esto es un caso real que ya os digo, para que lo veáis, es una entrevista que voy a publicar dentro de unas semanas en LinkedIn, donde la propia directiva expresa, comparte este caso de manera totalmente abierta. Entonces, es una empresa del sector turístico, tamaño medio, aunque sea tamaño medio, los errores que vamos a comentar los cometen las empresas pequeñas y las grandes, bueno, pues ya ni te digo. Y el protagonista de este caso es una directora de operaciones, es decir, es un mando intermedio que evidentemente tiene la propiedad por arriba y tiene a todo el equipo, al personal base, por abajo. Esta es una persona que, fijaros, fue contratada en este proyecto, una empresa que iba muy bien, tenía una proyección, pues como la mayoría de nosotros, que este año pintaba súper bien. Es una empresa que fue contratada en enero de este año para ayudar a lanzar y a crecer a esa empresa, y se encontró, como todo el mundo, con esta sorpresa del virus, del confinamiento, de tener que cerrar y de los ERTES, ¿vale? Esta situación tan dramática que todos hemos sufrido. Bueno, lo más importante es que esta es una directiva con bastante experiencia, es una directiva senior, con una madurez emocional impresionante, y ella de manera rápida, es decir, aceptó la situación y al día siguiente se puso a trabajar con el equipo directivo en adaptar el plan estratégico de la empresa, y básicamente tenían reuniones diarias con el equipo directivo. ¿Cuál fue la sorpresa de ella? Es decir, a la semana o 2 semanas más tarde, empezó a recibir llamadas del personal base pidiendo auxilio, de que, oye, recursos humanos no responde, la propiedad no responde, mira esto de los ERTE, estamos teniendo problemas, esto no sabemos cómo solucionarlo, etcétera, etcétera. Algo que ha sucedido en muchísimas empresas. Entonces, esta persona, que evidentemente era nueva allí, cuando se encuentra esa llamada de auxilio de su personal, dijo, oye, no puedo desatender a este equipo, tengo que atenderlo. Entonces, lo primero que hice fue hablar con propiedad, pedirle permiso para empezar a tener reuniones con ellos y empezar a compartir información. La propiedad, aquí lo acertado que hizo fue, oye, le dio permiso para canalizar en ella la comunicación, y la propiedad se limitó ahí básicamente a enviar esos 2 o 3 correos típicos de calma, ¿vale? Y entonces aquí me centro ya directamente. Errores y aciertos. Primer error que sucedió en esta empresa y que ha sucedido en muchísimas empresas de manera natural, y tenemos que entenderlo, porque fijaros, esta falta de comunicación que ha habido en todas las empresas, que el personal se ha sentido abandonado. Yo que he estado hablando con muchísimos empresarios, los he estado entrevistando, trabajo con ellos, pero en este shock, en este duelo que supuso el cierre de muchas empresas, para la mayoría de empresarios, las 2 primeras semanas supuso un shock emocional súper importante que tendieron sobre todo a aislarse, incluso a perder la comunicación con el equipo. Entonces,
la falta de comunicación con el equipo, esa sensación de abandono, quiero que tengáis que decir, cuando yo hablaba con las plantillas, me decían que esa sensación de abandono eran algo que no iban a olvidar y que les iba a resultar difícil de perdonar, porque hecho de un par de semanas puede ser razonable, incluso un mes, pero hay empresas que la sensación de abandono es permanente, que la comunicación desde arriba a la gente, al personal base de abajo, es prácticamente a cuentagotas. Y eso genera lo que yo le llamo el pánico. Es decir, el segundo error de las empresas es el tema de compartir información. Es decir, yo soy consciente y entiendo que la propiedad de la empresa siempre se muestra reacia a compartir información financiera. Pero, oye, no se trata de compartir toda la información financiera, pero sirve mínimamente que tú traslades mensajes al personal de, oye, estamos bien, tenemos pulmón financiero, tenemos tal o lo que sea. Es decir, para que la gente no entre en pánico, que es algo que, es decir, la mayoría de la gente, frente al silencio, el silencio se interpreta como, hostias, estamos jodidos, la empresa va a cerrar, mejor que me empiece a buscar ya otra salida. Y oye, yo que trabajo con asociaciones de directivos, esto me lo he encontrado en muchísimos casos. Es decir, muchos directivos muy buenos, gente con mucho talento, que no tienen información y empiezan a plantearse ya un cambio profesional, empiezan a plantearse cambio de empresa porque no tienen esa información de si su empresa va a prosperar o no. Y genera ese estado de pánico que es brutalmente negativo para el personal. Y tercera parte, el orden de prioridades de las empresas. Aquí esta directiva comentaba que la primera actuación, la primera prioridad de la empresa, en este caso, fue, oye, pues venga, vamos a empezar a hacer toda la tramitación, pero a ocuparnos de todo el personal, pero es decir, se centró sobre todo en lo que es el personal directivo, el personal que está arriba, el personal que está en la oficina y el personal que está de teletrabajo. Pero al final, como me decía ella, dice, oye, nosotros arriba estábamos todos contentos, pero el personal que está en ERTE, que está en su casa, estaba olvidado, estaba desatendido, estaba en pánico, y eso era para mí un error brutal. Es decir, hay que priorizar ser responsable con los de arriba y con los de abajo, hay que atender a todo el mundo. Entonces, oye, el cuidar porque, y razonamiento de esta directiva, es decir, el personal base, el personal de abajo, son las personas que tratan con los clientes, son las personas que meten dinero en la empresa, son la cara, la imagen de la empresa. Si ellos son los que se sienten abandonados, los que se sienten en pánico, que van a hablar, que van a transmitir hacia afuera, pues son los primeros que tenemos que cuidar, son tan importantes como los de arriba. Eso es un poquito lo que tenemos que valorar. Aciertos, cosas que hicieron bien, algunas de perogrullo, que esto han hecho muchas empresas, ¿no? El atender y ayudar para solucionar los problemas. Esto es algo de sentido común. Cuando en momentos difíciles, cuanto más hay que ayudar a la gente, y este directivo, lo primero que hizo cuando tomó conciencia de la situación, inmediatamente empezó a tener reuniones individuales y empezó a convocar reuniones semanales para la tercera parte, para empezar a compartir con ellos el plan estratégico. Porque entonces el segundo punto de acierto es, oye, ella se encargó a generar comunicación con el equipo para mantenerlos informados. Pero para mí, el acierto brutal que tiene esta directiva y que para mí es el error más grave que cometen las empresas a la hora de gestionar cambios, de la mayoría de las empresas, en este tipo de situaciones, cuando quieren gestionar los cambios, lo que hacemos es, nos reunimos los de arriba, pensamos los cambios y cuando los tenemos entonces, comunicamos hacia abajo, los imponemos, obligamos a la gente, señores, esto es lo que hay que hacer. Y claro, esa imposición, esa obligación, sin haber contado con ellos, que muchas veces te dicen, oye, es que estás proponiendo cosas que tú al no estar aquí abajo, pues nosotros no la vemos razonable o nosotros no la vemos. Entonces genera esa resistencia, genera ese rechazo que hace que sea mucho más difícil la implantación de esas medidas. Entonces, lo que esta persona hizo muy bien, pero oye, tenemos que cambiar. Ellos empezaron a cambiar el plan estratégico, tomaron las decisiones, pero empezaron a compartirlas
con el equipo cada semana o cada 15 días para consultarles, para preguntarles, oye, ¿qué os parece? Y les daban la oportunidad de que dieran su opinión. Y como en todas las empresas, había gente que no participaba, que se mantenía en silencio y esta directiva me decía, esto me sirvió para conocer realmente quién está implicado en la empresa y quién no. Y había mucha gente muy proactiva que se implicó, que aportó ideas muy buenas, que les hicieron reflexionar, que les hicieron cambiar de opinión y que les hicieron tomar mejores decisiones. Y resultado real que obtuvo esta mujer directiva en esta empresa es que se incorporaron, todo el personal base se incorporaron unos días antes para ayudar, antes de la apertura, la mayor parte del personal se había incorporado por iniciativa propia, sin que nadie se lo dijera, sin contar las horas y sabiendo a lo que venían. Es decir, venían con una implicación, con una motivación, porque se sentían valorados, se sentían que se había contado con ellos. Entonces, para sintetizar o resumir para mí las tres principales claves de esta experiencia. La primera, la de priorizar la salud y la seguridad, pero de arriba y de abajo, por favor. Una empresa es un grupo de personas, todos somos importantes, igual de importantes. Yo no digo que haya que solamente no, todos somos importantes, atendamos a todo el mundo. Segundo, la comunicación es el alimento de las relaciones. Es decir, mucha comunicación y de muy buena calidad va a significar buenas relaciones laborales, posiblemente mucha implicación, confianza, trabajo en equipo. Poca comunicación y comunicación de mala calidad significará falta de confianza, falta de compañerismo y falta de equipo. Entonces, no olvidarse que la comunicación es vital, no podemos dejar de comunicar, no hay que hacer que la gente se sienta abandonada. Y tercero, y para mí vital, en la medida de lo posible, compartir o involucrar a la gente en el cambio, contar con su opinión, hacer que se sientan involucrados. Es decir, si queremos salir de esta situación reforzados, tenemos que salir todos juntos, haciendo piña. Y eso tiene que venir desde arriba, el mensaje hacia abajo, pero no solamente un mensaje, un correo o simplemente una comunicación, sino una implicación real, es decir, pedir ayuda y poner las herramientas para que la gente pueda participar. Porque aquí hay, es decir, necesidades básicas que hay que cubrir. Cualquier ser humano necesita tranquilidad y seguridad para vivir, para estar satisfecho, para estar feliz. Y eso es como la primera prioridad. Pero ojo, hay otras dos necesidades que según el doctor Mario Alonso Puig, que seguramente lo conoceréis, yo le llamo las necesidades activadoras. Es decir, cualquier ser humano necesita sentirse atendido y valorado. Por lo tanto, contar con la gente, contar con su opinión, a pesar de que haya mucha gente que esté en plan pasivo, ya eso lo sabemos, aceptamos de que hay eso. Pero a pesar de eso, yo soy responsable y yo comparto esa información y te puedo asegurar que eso va a hacer que esta crisis, que ahora la vemos como una crisis, pueda ser una oportunidad. Pero yo siempre digo, oye, siempre se puede cambiar el chip. ¿Y si esta crisis, y si esta pandemia, en vez de ser un drama, fuese una oportunidad para evolucionar, para hacernos más fuertes, para ser mejores personas, para ser mejores profesionales? Pues claro que sí. Todo depende de cómo decidamos afrontarlo y eso depende de nosotros. Entonces, resumiendo, hoy hemos visto dos cosas, dos temas que para mí son importantes. Primero, la salud. La salud sin tener que abusar de químicos. Tres claves. Aprender a aceptar que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, tanto del entorno como de terceras personas. Es decir, yo no puedo influir en terceras personas. Entonces, oye, acepto sobre lo que no tengo control y me centro en lo que depende de mí. El segundo, me dedico para eliminar la incertidumbre, me dedico a prepararme, a ocuparme de buscar soluciones y sobre todo de hacer planes de contingencia, que son la clave para, oye, y si esto pasara, pues tengo esta solución. Y si esto pasara, es decir, tener soluciones de contingencia preparadas te dan una enorme tranquilidad, una enorme calma. Y tercero, oye, por mucho que prepares, si no afrontamos, si no hacemos nada,
De que esto, fijaros, y por muy dramático que pueda sonar, sí, sonar, hay empresas donde si yo he tenido que llegar a sitios donde he aceptado que es imposible. Por ejemplo, yo siempre parto de que yo no puedo ayudar a personas que no quieren ser ayudadas. Y cuando yo llego a la conclusión de que una persona no quiere ser ayudada, que una empresa o un directivo no quiere ser ayudado, yo soy el primero que me quito de en medio, porque yo estoy para ayudar. Entonces, yo eso lo digo porque me veo muchas situaciones de directivos que están luchando continuamente, intentando cambiar a una persona que no quiere cambiar y que no va a cambiar en su vida. Digo, pues tío, pues tienes la opción de seguir insistiendo, seguir luchando, o si en ese proyecto tienes la certeza de que ahí no va a haber cambio ninguno hasta que esa persona no esté ahí, tío, pues tú tienes la opción de decidir marcharte a otro sitio porque tú eres el director general de tu vida. Sufrir o no sufrir depende exclusivamente de ti. Y ya, evidentemente, esto es una cosa que puede sonar muy fuerte, que hay muchas situaciones personales y que las decisiones son de cada uno. Pero bueno, eso está ahí. Gestión de plantilla. Para mí, las tres claves, los tres errores. Oye, aprender a priorizar la salud y la seguridad, que son las necesidades básicas, de arriba y de abajo. Comunicar, que es el alimento de las relaciones, es decir, mantener una comunicación fluida, no cometer en este error, mantener esa comunicación fluida para que nadie se sienta abandonado, para que nadie se sienta traicionado, para que nadie entre en pánico, para que nadie se desenganche de la empresa. Y por último, involucrar a la gente. Si de verdad queremos ser una piña, no vale con preguntar, oye, ¿esto qué te parece? Ah, vale, pues hago como que lo escucho, hago como que lo valoro, pero después ni lo valoro ni lo tengo en cuenta. Entonces la gente no es tonta. Es decir, oye, si preguntas, tenlo en cuenta, valóralo, y si no lo vas a tener en cuenta, da tu respuesta de por qué no, pero no simplemente no hagamos el paripé de yo pregunto, pero yo tengo una decisión tomada y no estoy dispuesto a cambiarlo, ¿no? Oye, consulta con la gente, haz equipo, involúcrala, que eso marca una diferencia. Y con esto, bueno, aquí recalcaros, lo he dicho antes, quiero estar totalmente accesible a poder ayudaros. Ahora abrimos el turno de preguntas. Ya llevamos 1 hora y cuarto, estamos dentro de un poquito del tiempo del turno de preguntas. Belén, entiendo que sí. Sí, correcto. ¿Vale? Podemos dedicar unos minutitos más. Podemos ¿vale? dedicar unos minutitos a algunas preguntas más, pero os pido, es decir, todas las preguntas que no se puedan atender, las podéis dejar escritas en el chat y ya me ocuparé yo de resolverlas a posteriori en LinkedIn. Y por supuesto, aquí tenéis mis datos de contacto y os invito a, por favor, sin ningún tipo de compromiso, podéis poneros en contacto conmigo, podéis plantearme vuestra situación particular y yo encantado de ayudar en lo que pueda ayudar. Así que nada, Belén, soy todo vuestro. Bueno, hay una chica, María José, que hace una reflexión. Dice que en el caso de la directiva tuvo suerte de que la aceptaron por parte de la dirección de la empresa para hacer el cambio, pero que si la directiva de la empresa no la acepta como líder, a pesar de ser una persona preparada y conocedora de los problemas de la empresa, al final no le sirve para nada, ¿sabes? Liderar el cambio si no te deja la dirección de la empresa. Es una pequeña reflexión que hace, ¿vale? Sí. Después hay una pregunta que dice que cuáles son las causas más comunes de por qué no se pide ayuda antes de que un problema sea irreversible. Vale, una cosita entonces. De la primera, de esa reflexión primera, en caso que eso suceda, que eso es algo muy frecuente, mi sugerencia aquí, porque tú me voy a poner en el caso de que te encuentres con esa propiedad que se muestre reacia a ayudar, a tal, pero tú pues no puedas marcharte de esa empresa, tú estás ahí, al final tienes una responsabilidad, tienes una familia, tienes que tal, pero lo que yo no quiero es que tú sufras. Entonces, si tú te encuentras con el rechazo de una dirección, para mí la solución, tu solución, está en aceptar esa realidad. Oye, si la dirección, si ya entiendo que estoy en una empresa que tiene esta mentalidad, bueno, pues para mi salud, yo acepto, respeto eso y ahora me centro mi tiempo y mi energía en hacer aquello, ocupar mi tiempo en aquello que dependa exclusivamente de mí y que dentro de mis posibilidades permita ayudar y hacer aquello que esté en línea con mis valores. ¿Vale? Entonces, aceptar rápidamente aquello que no depende de nosotros es vital para nuestra salud. Y la segunda pregunta me has dicho, oye, de por qué se tarda tanto en pedir ayuda, ¿no? Esto es una cosa, es decir, esto es la gente tarda, bueno, en mi experiencia,
empresarios y directivos tardan muchísimo en pedir ayuda, porque pedir ayuda parece que estás transmitiendo como debilidad. Oye, oye, que si yo soy, yo lo comprendo, ¿no? Es decir, los máximos responsables en las empresas son los que tienen mayor presión, pero tienen, y esto es para mí un concepto equivocado, tienen el concepto, la creencia de que tienen que ser Superman o Superwoman y tienen que estar ahí, son los más fuertes del mundo, son invencibles y pueden con todo, y por lo tanto, ¿cómo se van a mostrar vulnerables? ¿Cómo se van a mostrar sensibles? ¿Cómo se van a mostrar preocupados? Sino, es decir, la mayoría de la gente trata de mostrar una fachada de, uy, estoy bien, estoy tal, pero yo trabajo con muchísima gente que me dice, oye, Víctor, por fuera trato de aparentar que estoy bien y por dentro estoy completamente hecho un trapo, hecho una ruina. Estoy cansado de aparentar ser quien no soy, estoy cansado de ocultar, me estoy haciendo daño. Y al final no es más que una cuestión de ego, de no saber, de pensar equivocadamente, que mostrar tu debilidad, que mostrar tus errores, reconocer tus errores, reconocer que te equivocas, como que eso es algo, es un signo de debilidad, es una creencia que nos han enseñado de pequeñito. Y a día de hoy, lo que quiero transmitir es que los grandes líderes o los mejores líderes son aquellos que se muestran más humanos, más vulnerables, más cercanos. Pero oye, yo soy una persona de carne y hueso y tengo emociones y tengo sentimientos y me puedo sentir mal y lo reconozco y lo admito igual que tú. Ahora, una vez que lo admito, en mí está, evidentemente, yo hay una cosa que le digo siempre, que yo cuando trabajo en liderazgo, las personas, en los cargos de responsabilidad, para mí es muy importante decir, oye, lo que me encuentro abajo en la empresa siempre es un reflejo, es una proyección de lo que se transmite arriba, ¿vale? Por eso los líderes, los que están arriba, son los que para ellos es no una necesidad, es imperativo el aprender a dominar la inteligencia emocional, el aprender a saber gestionar sus emociones y estado de ánimo para mantenerse sereno, estable, tranquilo, calmado y poder proyectar toda esa calma hacia abajo. Es decir, si yo soy el primero, que esto me lo encuentro en muchas empresas que me dicen, oye, ¿y cómo se lidia con un directivo o con un propietario que cada día te dice una cosa distinta, que cada día es como una montaña rusa? ¿Cómo se lidia? Bueno, pues es que esa persona evidentemente necesita ayuda. Pero pues, oye, pues en ti está, bueno, pues oye, ayúdale, ofrécele un programa de formación o trata de ayudarle a entender de que todo lo que está ahí aguantando no tiene sentido, que está ahí, que al final es un ser humano que es incluso más débil porque no sabe cómo gestionar todo eso y lo está ahí aguantando por dentro. Y como he dicho, oye, lo que más me duele a mí de todo esto es que haya llegado a situaciones que son irreversibles, que son muy duras y que ya que producen un daño a la salud. Entonces, cambio de concepto, cambio de mentalidad, pero mostrarse humano, mostrarse débil, eso de incluso de llorar, es que eso no pasa absolutamente nada. Al revés, tener la valentía, fijaros lo que voy a decir, tener la valentía de mostrarte débil, de mostrarte humano, de ser persona, eso te hace más fuerte, te hace más líder, te hace más empático. Y eso genera, oye, pues entonces te hace que la gente te entienda a ti. Si no, siempre estamos en la pelea, es decir, la pelea entre arriba y abajo que yo me encuentro muchas veces de la empresa. Y es que la empresa siempre es el de arriba y el de arriba, y es que son unos tiranos. Y son personas que tienen una enorme presión, que la gestionan como saben gestionarlo y que evidentemente pues lo hacen de la mejor manera posible, pero son para mí los que más ayuda necesitan, porque son los que evidentemente basan su vida en muchas situaciones, en principios y creencias que ya están obsoletas a día de hoy, obsoletas sobre todo porque ya hemos dicho, vivimos en un entorno buca, en un entorno volátil, lo que ayer funcionaba, ya hoy ya está desfasado y hay que aprender a adaptarse al entorno. Y a día de hoy mostrarse débil, mostrarse humano, mostrarse cercano, es algo natural. Pedir ayuda es de ser inteligente, pedir ayuda a tiempo, pedir ayuda tarde es de ser un cafre. Entonces, bueno, no sé si transmito el mensaje.
Y la última pregunta te voy a hacer, ¿vale? Y quedan Venga. dos, me parece, y ya las dejamos para que tú las contestes, ¿vale? Ok. Alejandro, le gustaría que le dieras algún consejo para poder mejorar la relación personal entre los compañeros de trabajo. Dice que se están creando rencillas entre ellos y que no sabe cómo parar. Ay, la relación personal entre vale. Aquí es que esto es un tema complejo porque aquí os voy a decir, yo el principal cáncer que me encuentro en las empresas es la comunicación por detrás, es la falta de sinceridad, es el miedo al conflicto. Es decir, todo lo que hace daño en las empresas, y ahí nosotros somos los principales que actuamos, por esto es la ley de la imagen. Es decir, si los líderes, muchas veces el que está arriba frente a un problema, en vez de afrontarlo, lo que hace es evitarlo, mirar para otro lado, y no afrontarlo, pues evidentemente no ser sincero y transparente, pues el comportamiento de abajo es normal. Es decir, el tema de las rencillas, de la rivalidad, de los problemas que hay entre compañeros, sucede en el 90%, porque evidentemente cualquier conflicto siempre tiene una causa técnica y una causa humana. La causa técnica puede ser un protocolo, un principio que cada uno lo interprete de manera distinta y dé lugar a esa mala interpretación y a ese conflicto. La causa humana es que luego, como no sabemos ser asertivos, no sabemos gestionar nuestras emociones, pues cada uno gestiona el conflicto de manera diferente. Hay gente que tira los trastos, que ataca, otro que va a la defensiva, otro que se calla la boca y va por detrás, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un tema complejo. Aquí, para mí, mi única sugerencia es que las rencillas, los conflictos, se solucionan primero hablando y afrontando el conflicto y segundo, de manera sincera, honesta y transparente. Es decir, un conflicto cuando lo haya, si estás viendo que hay un problema entre un compañero, entre otro, no lo dejes pasar. Es decir, prepárate, es decir, os he puesto ahí unas preguntas de introspección, prepara, oye, piensa en la mejor manera de abordar ese conflicto. Eso lo estaba haciendo yo hace un par de días con un empresario. Oye, si imagínate un conflicto de 4 personas, piensa en cada una de las personas, el temperamento de cada una de ellas, y incluso en las causas del posible conflicto, y piensa en cómo abordar el conflicto, con qué persona hacerlo primero, o identifica cuál es la causa del conflicto, etcétera, etcétera. Pero la clave de todo es el conflicto. Los conflictos se solucionan hablándolos, pero no hablándolos por detrás, sino hablándolos de frente, de manera sincera, honesta y asertiva. Que la asertividad es otra cosa que hay que estudiar. Pero bueno, por lo menos, sugerencia, resolver conflictos de cara y asertivamente. Bueno, pues son las 12:22. Muchísimas gracias a todos los asistentes por dejarnos estar con vosotros durante una horita casi media. Muchas gracias, Víctor, por estar tan interesante. La verdad es que nos ha dado varias pautas a seguir. Y gracias a todos los demás. Lo dicho, esto se va a colgar tanto en la página de SEA Más Empresas, en su web, como también en el canal YouTube de la Confederación de Empresarios. Mandaremos el cuestionario de evaluación por correo electrónico a todos los asistentes y el que quiera pues que nos lo devuelva contestado es a nivel anónimo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Víctor, si quieres decir algo. Muchísimas gracias a todos. Veo que todavía por ahí hay más de 100 personas ahí resistiendo como unos campeones, así que muchísimas gracias a todos. Y desde aquí de corazón, de verdad, que estoy a vuestra disposición para ayudaros de la manera que sea posible, ¿vale? Así que ya he puesto mis datos de contacto. Las preguntas que no haya podido atender se las pediré ahora a Pedro para tratar de ir resolviéndolas poco a poco por LinkedIn, pero que me tenéis a vuestra disposición para consultarme cualquier tema sin ningún tipo de compromiso. Así que muchas gracias y que tengáis una feliz tarde. Ahí está. Nada, adiós. Hasta luego.